Misión Cristiana Hijos de Luz presenta la palabra que da vida. Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas. Le voy a invitar a que pueda ponerse en pie. Y es una alegría, es una bendición que esté nuestra hermana Rosario con nosotros. ¿Cuántos se alegran por la hermana? Gloria a Dios. Estuvimos ahí en el sepelio de su madre, pero aquí la tenemos gozándose en la presencia de Dios, porque así somos los hijos de Dios, que anhelamos estar en la casa de Dios. También nos alegra ver a nuestro hermano Pinto. Él ha pasado un proceso, unos exámenes que tuvo, pero aquí lo vemos y esa es parte de la gracia de Dios en la vida de él. Que Dios le bendice mucho y que le siga bendiciendo, hermano, que Dios lo siga usando en su ministerio. Vamos a continuar, hermanos, leyendo lo que es la primera carta a los Corintios. Vamos a continuar estudiando el capítulo 7. Allí nos habíamos quedado el jueves anterior, capítulo 7. Habíamos leído hasta el versículo 16, pero no logramos cubrir los últimos versículos, así que vamos a finalizar esa parte. Entonces leeremos desde el 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, y vamos a leer desde el 15 para finalizar lo que no logramos cubrir el jueves anterior, y leeremos hasta el versículo 24 para cerrar también ya el tema que correspondía para ahora. Así que leemos la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? Quédese incircunciso. ¿Fue llamado alguno siendo siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Oramos a nuestro Padre. Padre que estás en los cielos, oh Dios que habitas en nuestros corazones, que estás en este lugar, a ti te damos la gloria, oh Dios. A ti te damos alabanza y a ti te damos, Señor, la honra. Y te pedimos en esta hora, oh Dios, que tú puedas enviar esta palabra, una palabra, Dios, que edifique a tu iglesia. Señor, estos mensajes van, Señor, dirigidos a la enseñanza para tu pueblo, oh Dios. Y por eso te pedimos sabiduría. Por eso pedimos, Señor, de tu Señor, discernimiento para que podamos recibir esta palabra, para que podamos ser enseñados, Dios, para que podamos también aceptar lo que tu palabra dice, Señor, porque tu palabra siempre llegará a tiempo, fuera de tiempo, y tu palabra no regresará vacía, Señor. Creemos de que tú vas a obrar en nuestros corazones, que tú vas a obrar en nuestro pensamiento, que nuestro espíritu se va a deleitar al escuchar tu palabra, que nuestro ser será bendecido por tu palabra. Dios, toma el control de las peticiones de las hermanas, de los hermanos, de los que escuchan en la radio, los que escuchan o los que llegará este mensaje.
tome el control, sus situaciones, sus dificultades y aún, Señor, todo aquello que pueda parecer imposible para el hombre. Creemos que para ti nada es imposible, Señor. Todo es posible para ti, oh Dios. Todo es posible. También tu palabra dice que todo es posible para aquel que cree. Y aquí hay un pueblo que te cree, Señor, y que tú vas a obrar y que harás sanos a los que están enfermos, que harás libres a los que se sienten oprimidos, y que tú, oh Dios, bendecirás a este pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Puede tomar su asiento, amado hermano, hermana. Como le decía, el jueves anterior no logramos cubrir los últimos versículos, y lo que luego estaremos viendo hoy será el tema: quédate en el estado que Dios te llamó. Esa es una frase que se ha repetido en lo que hemos leído, se repite 3 veces. 3 veces en lo que leímos allí, que Pablo aconseja que en el estado en el que fue llamado, que así se quede, dice él. Ya vamos a explicar a qué se está refiriendo, a qué estado se está refiriendo, pero ese es el tema, que así como Dios nos llamó, que así nos quedemos en el estado que Dios nos llamó. Pero como le digo, vamos a explicar más a detalle a qué estado se está refiriendo. Pero antes de llegar a eso, tenemos que finalizar, como le decía, el versículo 15 y 16, que no logramos finalizar. En el capítulo 7, como ya hemos explicado, se está dando respuesta. Pablo está dando respuesta a las preguntas de los hermanos de Corintios. Ya ellos preguntaron que si era legítimo el que los cristianos tuvieran relaciones sexuales. Eso ya lo vimos desde el primer versículo hasta el 7. Explicamos que el hombre debe cumplir el deber conyugal y también así la mujer. Esa es una pregunta que los hermanos le hicieron a Pablo, que si los cristianos podían tener relaciones sexuales. Ya lo cubrimos. Luego los hermanos preguntaban: ¿qué pasa con los viudos? ¿Qué pasa con las viudas? ¿Se pueden volver a casar? ¿Tendrán que quedarse solas o solos? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, ya explicamos de que lo mejor sería pues quedarse ya sin casar, pero si se vuelve a casar, pues no va a pecar, porque ya pues el pacto del matrimonio ya estuvo finalizado cuando su cónyuge pues murió. Así que está libre y puede volver a casarse el que es viudo o la que es viuda. Eso ya lo explicamos también. Se preguntó también sobre qué pasa con aquellos que quieren separarse, los que ya están casados pero tienen ciertos problemas o dificultades y quieren pedir el divorcio. ¿Qué es lo que pasa? Entonces los hermanos le están preguntando a Pablo: ¿será correcto divorciarse? Entonces Pablo lo que aconsejó es que no debían separarse, de que si son cuestiones de incompatibilidad, algunas cosas que no son razones de peso para divorciarse, no es por cualquier enojo, cualquier cosita pequeña que se van a divorciar, no es así. Solamente hay una razón del por qué si un matrimonio puede divorciarse, y es lo que dijo Jesús, dijo el Señor Jesús. Eso ya lo explicamos, solo estoy haciendo un resumen de lo que ya vimos, de que el Señor Jesús lo dijo, porque eso Pablo dice allí. Él dice en los versículos: esto no lo digo yo, dice, sino lo dice nuestro Señor Jesús, que aquel que habéis oído en la ley, dijo el Señor Jesús, que den carta de divorcio, que se repudia a su mujer y todo. Y Jesús dijo que no es así, sino que solamente si es a causa de fornicación, dijo el Señor, es decir, por infidelidad. Solamente en ese caso, entonces allí sí podría darse el divorcio, pero por otra razón no se deben separar. Eso es lo que ya explicó Pablo, haciendo referencia a lo que Jesús dijo, a lo que el Señor enseñó. No eran palabras de él, sino palabras de Cristo. Entonces si se separa, dice, entonces tiene que quedarse sin casar. Ya dijimos eso. Aquellos que si llega a separarse por alguna razón, tiene que quedarse sin casar, dice. Y si no puede quedarse solo o sola porque no tiene ese don de continencia, hablando de las relaciones sexuales, entonces es mejor que se reconcilie, dice,
que se reconcilie con su marido, que se reconcilie con su mujer, porque no fue una causa de infidelidad, sino que fue otra razón. Y al final decidieron separarse. Entonces, si se separa, quédese sin casar. Porque si llegara a volver a casarse, entonces el Señor Jesús dice, el que se casa con la repudiada, pues la convierte a ella en adúltera. Y el que se casa con ella también es adúltero. Entonces, quédese sin casar, dice. Entonces, eso ya lo cubrimos. Luego vimos el caso de aquellas personas que se acaban de convertir al Evangelio, pero cuando no eran cristianos ya estaban casados, ya había matrimonio antes de llegar a Cristo. Y lo que sucedía es de que uno de los dos, ya sea el hombre o la mujer, se convertía al Señor. Entonces la pregunta de los hermanos era, ¿tengo que separarme de esta persona porque es incrédula o debo de seguir casado? Esa era la pregunta que los hermanos hacían. Y Pablo ya explicó de que si es así, ya sea si el hombre es incrédulo, pero dice, si él decide, si ese hombre que es incrédulo conviene en seguir en el matrimonio, entonces dice Pablo, no se separe porque él está aceptando, el que es incrédulo acepta de que el nuevo creyente pues siga ese camino de ser cristiano. Y Pablo dice, no se separe. O si es la mujer que es incrédula, entonces el marido, si esta mujer decide estar con él, seguir en el matrimonio, entonces también dice Pablo, no se separen, porque la idea del matrimonio siempre será la unidad. La idea del formar ese matrimonio es que serán una sola carne, dice la Biblia, que serán un solo ser, que ya no están como divididos, no, son uno solo. Tanto emocionalmente, espiritualmente y físicamente se convierten en uno solo. Entonces, esa es la idea del matrimonio. La idea del matrimonio no es para vivir unos cuantos años juntos y ya después, donde ya no sienta nada, ese enamoramiento del inicio, esa luna de miel, todo eso, esas cosquillitas en el estómago, cuando ya no lo sienta, entonces allí nos divorciamos. Esa no es la idea del matrimonio. La idea del matrimonio es que es hasta que la muerte lo separe. Esa es la idea del matrimonio, unidad siempre, en todos los sentidos, siempre se estará buscando la unidad. No se debe de pensar en separarse, a no ser, como dijimos, la causa de la infidelidad. Allí dijimos que el ofendido, el que fue dañado, él tomará la decisión. Si perdona esa infidelidad y si nota que aquel que cometió la infidelidad pues se ha arrepentido, si se ha apartado del pecado, si ha cortado de raíz esa situación, y aquella persona dañada pues tiene aquel amor tan grande para poder perdonar esa infidelidad, entonces pueden continuar. Pero si el ofendido dice, no, la verdad que ya esto se terminó, ya no hay confianza, ya no puedo perdonarte, no puedo seguir adelante, entonces como hubo infidelidad, es la única razón de que se podrían separar. Entonces ahora, finalizando los dos versículos, dice Pablo, bueno, ¿qué saben ustedes si ese marido que es incrédulo, puede ser de que por causa de la mujer que es creyente pueda salvar a ese marido que no es creyente? Asimismo, en el otro caso, esa mujer que es incrédula, que solamente el marido es el que ha creído en el Señor, ¿qué sabes tú, marido? Dice, si tú salvarás a la mujer que es incrédula, ¿qué sabes tú? O sea, puede ser que porque uno de los miembros del matrimonio creyó, puede ser que gane a su pareja. Muchos casos han pasado así. Muchos casos han habido en la iglesia donde uno de los dos llegó a Cristo, ya sea el hombre o la mujer. Y este hombre o mujer perseveraron, siguieron y le creyeron de tal manera y cambiaron su vida y le estaban dando testimonio a su esposo
o a su esposa de que hubo un verdadero cambio en él o en ella. Entonces aquella persona, el incrédulo, al ver la fe del creyente, del que recibió a Cristo, puede ser alcanzado por eso. Entonces por eso Pablo enseña: no se separen, no se separen, porque ¿qué sabes tú, oh marido, o tú, mujer, que pueda salvar a ese marido incrédulo o a la esposa incrédula? Pero este es un caso donde ya estaban casados, dijimos, donde ya estaban ellos casados, y ya en el matrimonio, cuando no eran cristianos, se casaron, pero ya en el cristianismo uno de los dos ha aceptado a Cristo. Ese es el caso. No es que esté dando aquí la libertad para que alguien se case, siendo soltero, se case con un incrédulo o una incrédula. No está dando esa vía allí, sino que lo que él está explicando es aquellos que ya estaban casados y llegaron al evangelio. Entonces no se separen. Y también allí se mencionó de que el marido es santificado por esa mujer creyente, que la mujer incrédula también es santificada por el hombre creyente. Y aún dice allí que los hijos que nacen en ese matrimonio también son santos, que no son inmundos. Y allí también encontramos una pequeña esperanza para aquellos casos donde aquel matrimonio donde un bebé o una niña o un niño, siendo de meses quizás, o en el vientre aún todavía, pero esa criatura murió. Esa criatura pues por alguna razón no vivió. Algunos bebés nacen ya muertos, algo otros de meses mueren, algo otros de días quizás, y por alguna razón pues murió esa criatura. Aquí hay una pequeña, digamos, esperanza para estas criaturas. Todos sabemos de que cuando nacemos ya traemos heredado ¿el qué? El pecado original, el pecado adámico, la herencia pecaminosa. Todos los seres humanos la tienen, hasta esa criatura de días la tiene. Entonces esa es una razón para decir: no, esos niños, como nunca creyeron en el Señor, algunos se plantan ahí diciendo: estos pequeños no tienen salvación, porque nacieron en pecado y así murieron. Nunca hubo arrepentimiento, allí no hubo un plan, no confesaron, pues sí, lógicamente no podían hablar. Entonces rápidamente se dice: no, estas criaturas pues no tienen salvación. Hay otros que dicen, ya nos vamos más por la parte sentimental, ¿verdad? Y decimos: no, ¿cómo Dios va a ser tan ingrato, tan injusto? ¿Cómo Dios será tan severo y tan malo de dejar que estos niños se vayan para el infierno? Entonces, porque ahí no estamos pensando como humanos, estamos diciendo: no, ¿cómo es posible? Dios es lleno de amor. En la Biblia dice de que dejemos ir a Él a los niños, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces allí estamos del punto de vista moralista, ¿verdad? De que Dios es bueno y que Dios los puede salvar. Pero aquí hay una pequeña, digamos, esperanza, y si alguien se aferra a esto, puede creer de que esa criatura, aunque nació con la herencia pecaminosa, aunque tiene ese pecado heredado y falleció, pero hay una esperanza. Cuando allí dice que el versículo 14 dice: y la mujer incluida en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. O sea, por esa persona creyente, los hijos vienen a ser santos, vienen a ser santificados. Y la Biblia también, por ejemplo, en el caso del carcelero allá de Filipo, cuando vio que se fueron que las puertas de la cárcel pues estaban abiertas, él quería matarse, pero Pablo le llamó: aquí estamos todos, nadie se ha ido. Y este hombre le preguntó a Pablo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Le preguntó, y Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, ¿y qué? Y tu casa. Porque por la fe de él, la familia iba a ser alcanzada, la familia de él. Entonces aquí hay una esperanza para esas criaturas, de que murieron siendo bebés y nunca, lógicamente, no iban a hablar para arrepentirse.
por el creyente o por la creyente, ahí está la esperanza. Si alguien se aferra a eso, pues que lo crea, y es legítimo creerlo. Pero si alguien se quiere plantar en decir, bueno, no, tenía el pecado original, entonces esa criatura ya va para el infierno. Entonces allí estamos ya en una discordia. Este tema es muy complicado de tratar y cada quien se va a plantar en distintas posturas. Pero aquí lo que debe de abundar es la fe del creyente. La fe. Si usted se aferra a la fe de que ese pequeño, esa pequeña, pues fue santificado por usted que es creyente o por usted hombre que es creyente, aférrese a esa fe, aférrese a esa palabra, aférrese a esa esperanza. Entonces, y así será. Entonces, ahí cerramos esto que no podíamos haber terminado, y ahora sí entramos al versículo 7, donde aquí ya se va a responder otra pregunta, se va a responder otra cosa. La pregunta que aquí se está haciendo es que los hermanos, allí en la iglesia de Corinto, pues habían muchas situaciones donde, bueno, recordemos que estamos hablando aquí temas del matrimonio, ¿verdad? Estamos hablando, todo el capítulo 7 son temas de matrimonio, solamente eso. Pero allí hemos leído la circuncisión, leímos también la esclavitud. Esos dos casos solamente serán ejemplos que Pablo está mostrando para explicar el argumento, para dar respuesta a la pregunta que los hermanos le han hecho. ¿Cuál es esa pregunta? Es que en la iglesia habían situaciones que no tenían nada que ver con viudos o aquellos que querían separarse, o que uno era creyente y el otro no. Habían otros casos diferentes, como por ejemplo había situaciones donde un hermano en su vida anterior, cuando no era cristiano, él había tenido muchas relaciones. Había estado, ese hombre o mujer había tenido ya experiencias variadas con distintas personas, que había vivido con una persona un tiempo, se separaron, después estuvo con otra, y así puede ser muchas parejas que tuvo. Entonces ese es un caso donde aquí entra ese caso. O como por ejemplo, habían personas allí que se habían casado, no siendo cristianos, se habían casado, pero ya no vivían con su esposa o con su esposo, sino que estaban viviendo con una persona que no era su esposa, no era su esposo, pero no se habían divorciado todavía. Entonces había esa situación también en la iglesia. Y no sé si usted ha conocido este tipo de casos en nuestra actualidad, en nuestro ambiente. Puede ser que usted conozca de casos donde hay personas que todavía no se han divorciado. En lo legal, allí está el pacto del matrimonio, nunca se divorciaron, pero esas personas, cada uno por su parte, ya formaron un nuevo hogar, ya tienen una nueva familia, y así, y cada quien siguió con su vida. Entonces ese caso que le estoy planteando es lo que sucedía también en la iglesia de los Corintios. Como lo sabemos, el contexto nos lo dice, el contexto histórico de qué es lo que pasaba en la iglesia de Corinto. Sabemos de que allí era una ciudad muy rica, era un doble puerto, había mucho comercio, y eso lo que provocaba es que habían muchas personas incrédulas, y había lo que le conocemos la prostitución sagrada. De hecho que muchos de ellos usaban las relaciones sexuales como parte de los cultos a sus dioses, y de ahí habían salido los hermanos de esa situación, pero ahora eran creyentes. Entonces la pregunta va en eso: ¿qué pasa si mi vida ha sido un desastre? Si yo he tenido tantas mujeres, he tenido tantos hombres, tantas relaciones fallidas, ¿qué debo hacer? Ahora siendo creyente, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Debo de ir a la primera que conocí, con la primera mujer con la que me casé? ¿Debo ir y reconciliarme con ella? ¿O debo quedarme con la última o con la tercera? O sea, ¿qué es lo que hago en ese caso, verdad? Eso es lo que se está planteando acá. Y ahorita vamos a ver qué es lo que Pablo dice. En primer lugar dice: pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga.
esto ordeno, dice, en todas las iglesias. Ahí lo que está diciendo es, bueno, ¿cómo te llamó Dios? ¿En qué estado te ha llamado Dios? Aquí hay que aclarar algo, que es lo que es la voluntad de Dios. Sabemos que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios en el caso del matrimonio, ¿cuál es? Ya lo dijimos. La voluntad de Dios es que todo hombre tenga su propia mujer. La voluntad de Dios, esa voluntad autoritativa y la autoridad de Dios, la voluntad de Dios es que toda mujer tenga su propio marido. De que el hombre deje a su padre, a su madre y se una a su mujer. Entonces, esa es la voluntad de Dios para todas las personas que encuentren esposo y pues esposa. Entonces, esa es la voluntad perfecta de Dios. Pero algunas personas han llegado al evangelio no cumpliendo esa voluntad de Dios. Usted lo sabe. Algunas personas han llegado al evangelio, como ya le di esos ejemplos, esos casos. Llegaron al evangelio y ya pues llevan 3 divorcios. Ya tienen unos 10 hijos, pero esos 10 hijos en parejitas son de cada mujer, ¿verdad? Entonces, y así han llegado al cristianismo, así han llegado al evangelio. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Qué se le va a aconsejar? ¿Qué se le va a decir? ¿Qué es lo que debe de hacer a este tipo de casos? Entonces, aquí, como le estoy explicando, la voluntad perfecta de Dios es que cada quien tenga una sola mujer, en el caso de los hombres, y las mujeres un solo marido. Esa es la voluntad de Dios. Pero en la voluntad de Dios hay algo que se llama la voluntad permisiva de Dios. ¿Qué es lo que significa eso? Esa voluntad permisiva de Dios. Le voy a poner un ejemplo. Hay cosas que Dios permite que sucedan. Esa es la voluntad permisiva de Dios. Sabemos que lo que Dios creó, todo lo hizo bueno. Y dice la Biblia que todo lo creó era bueno en gran manera, dice. O sea, lo que Dios hizo es bueno. Todo es bueno lo que Dios hizo. Esa fue su voluntad, hacer todas las cosas buenas. Pero alguien dirá, ¿y entonces por qué es que hay guerra? Entonces, ¿por qué es que hay maldad? ¿Por qué es que hay homicidios? ¿Por qué hay todo lo que es muchas cosas malas? ¿Será que Dios creó las cosas malas? ¿Será que Dios hizo todo lo que existe y lo hizo malo? La Biblia, como le repito, dice que creó las cosas y vio que era bueno, dice. Y vio que todo era bueno en gran manera. Pero cuando entra el pecado, ahí se arruina todo. ¿Por qué entró el pecado? Porque Dios permite, oiga la palabra que estoy usando, que Dios permite que haya guerras. Dios permite que haya maldad, Dios permite que haya homicidio y también permite que le pasen cosas malas a las personas buenas. Le pongo un ejemplo, el caso de Job. Todos sabemos ese caso. ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Será de que Job era malo? ¿Será que Job había pecado? ¿Será que Job era alguien que no era íntegro? No, al contrario, la Biblia dice que él era íntegro. Pero ¿qué es lo que sucedió? Dios le permitió a Satanás que llegara y tocara sus bienes, que tocara a sus hijos, que tocara luego a su cuerpo en enfermedad. ¿Quién lo permitió? Fue Dios quien lo permitió que eso sucediera. Entonces, eso es la voluntad permisiva de Dios. Pero la noticia también es que llegará un día donde la maldad terminará. La maldad no será para siempre. Satanás no andará así libremente y destruyendo libremente. Llegará un día donde le llegará un juicio a Satanás. Llegará un día donde se acabarán las guerras, donde se acabarán los homicidios, donde se acabará la maldad. Todavía no es ese momento, pero llegará. Entonces Dios también permite que pasen cosas malas en todas las vidas. Entonces aquí vamos.
Dios dice que, aquí Pablo dice que a cada uno que Dios llamó, que así haga, dice, como Dios lo llamó. ¿Cómo nos llamó Dios? A muchos nos ha llamado cuando nuestra vida era un completo desastre. Y Dios permitió que pasáramos ese desastre, ¿sí? Dios permitió de que sufriéramos tantas cosas, pero un día Él nos iba a salvar de todo ese desastre. Porque aquí dice de que Dios en el momento que Él lo llamó, dice, o sea, quiere decir de que Dios nos va a llamar en un momento determinado, en un tiempo determinado. No será, y como la Biblia dice, que no es para el que corra, no es para el que quiere, sino para aquel que Dios tiene misericordia. ¿Cuándo fue el momento para su salvación? Quizás puede ser en el momento donde su vida era un completo desorden, un completo desastre. Como le digo, algunos hijos regados, matrimonios fallidos y muchas cosas. Era un desastre su vida y Dios permitió que usted pasara todo eso, pero llegó un día donde Dios lo llamó, donde Dios le llama y lo salva. Dice, hasta aquí. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Dios? Salvarlo del desastre. Y viene Dios a reconstruir todo nuestro desastre. Todas esas fornicaciones, adulterios, todo eso que se hizo, viene Dios y reconstruye a una nueva persona. Lo hace, correcto, una nueva criatura, una nueva mujer, un nuevo hombre. Y ya el pasado, ese quedó tirado allá al fondo del mar. Ya eso ya fue perdonado por el Señor. Entonces dice, cada uno como el Señor le repartió, o sea, Dios permitió que pasara todas esas cosas, pero así como Dios le llamó, a cada uno así haga. Esto ordeno, dice, en todas las iglesias. Y luego va a poner el ejemplo, es un ejemplo de la circuncisión. Entonces dice, si fue alguien llamado circunciso, dice, entonces quédese circunciso. Si alguien se circuncidó antes de ser cristiano y luego creyó al evangelio, así quédese, dice. Así quédese circunciso, se ha circuncidado. O sea, no oculte que está circuncidado. ¿Qué es lo que sucedía allí? Ahí hay un dato curioso que en la cultura allí, de que era griega más que todo, en esa ciudad, ahí se daban muchos deportes de lo que ahora se conoce como los Juegos Olímpicos. Y los que eran deportistas, ¿sabe cómo practicaban esos deportes? Lo hacían desnudos, porque ellos querían exhibir el cuerpo atlético que tenían, y por eso ellos se mostraban así. Entonces, si alguien que había sido circuncidado, eso se iba a notar, porque se notaba lógicamente qué es lo que había pasado. Entonces habían personas que querían practicar deportes, y aún siendo cristianos, eso sucedía. Si nos vamos a la historia, eso pasaba. Y entonces dice, si fuiste llamado siendo circunciso, o sea, circuncidado, que así se quede, dice, porque ellos, los que practicaban deportes, querían ocultar eso, porque eso los invalidaba frente a las personas, esa situación. Entonces ellos querían ocultar eso y se hacían operaciones para poder ocultarlo. Pero si así fue llamado, que así se quede, dice. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, o sea, no se circuncidó, no se circuncides. Porque algunas personas, más que todos los judíos, los que adoptaban la ley y quizás no creían mucho en la gracia, ellos decían de que para alcanzar todo lo que es la voluntad de Dios, la salvación de Dios, había que circuncidarse. Algunos así pensaban. Pero aquí Pablo dirá de que la circuncisión nada es, y la incircuncisión también nada es, sino que lo importante es guardar los mandamientos de Dios. Eso es lo que importa. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo verdaderamente importante. La circuncisión no. La circuncisión nada es, no nos quita ni nos añade
espiritualidad la circuncisión o ser incircunciso. Tampoco nos quita nada, no nos quita ni nos añade absolutamente nada. Entonces nada es. En la posición que está, y allí dirá otra vez, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. En él se quede. Ahí la segunda vez que lo ha mencionado. Y da otro ejemplo. El versículo 21 dice: fuiste llamado siendo esclavo. No te des cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. ¿Qué es lo que sucedía allí? Habían cristianos, lógicamente, que estaban en una condición de ser esclavos. ¿Por qué habían llegado a eso? ¿Por qué habían llegado a ser esclavos? ¿Qué es lo que sucedía? En ese tiempo, pues muchas personas se endeudaban, muchas personas pues prestaban. Y una de las formas para poder salir de deudas, donde ya no tenían bienes, no tenían plata ni oro, no tenían nada, ¿cómo pagar la deuda? Entonces la última opción era que ellos se entregaran como esclavos a esa persona quien les había prestado. Entonces esa era la forma de cómo iban a pagar su deuda. Entonces el esclavo, había muchos esclavos allí en la iglesia que llegaban al evangelio, llegaban y se convertían a Cristo. Entonces lo que Pablo le está diciendo es: bueno, fuiste llamado esclavo, así no te des cuidado, dice, no te des cuidado, porque el que era esclavo en ese tiempo, dice luego Pablo de que aquel que ha sido llamado por el Señor, que ha sido convertido, es libre o liberto en el Señor, en Cristo. Eso mismo dirá o dice todo aquel cristiano que por alguna razón pues cayó preso, bueno, o estando preso, allí aceptó a Cristo, estando en la cárcel, conoció a Cristo. Y allí esas personas cristianas que se convirtieron allí en la cárcel, ellos dicen: no, yo cierto que estoy detrás de estos barrotes aquí encerrado, pero yo soy libre en Cristo, dicen ellos. Soy libre en Cristo. Aún siendo presos, aún estando encarcelados, ellos, como han nacido de nuevo, ahora dicen: yo soy libre, dice. Libre del pecado, de la muerte, de la condenación, son libres. Y así se sienten ellos. Eso mismo es lo que pasaba con estos hermanos. Llegaban a Cristo y eran esclavos. Dice: no te des cuidado, pero dice, si puedes lograr hacerte libre, entonces procúralo más, procura ser libre. ¿Cómo podía ser libre? Pagando la deuda. Si este que era esclavo, pues y reunía o ahorraba de alguna manera para pagar esa deuda, entonces en ese momento él era libre. O es posible de que alguien más pagara esa deuda que él tenía. Era probable de que un familiar, un amigo, quien fuese, que quería ayudar a este hombre que estaba endeudado, o mujer, quien fuese, estaba endeudado y por esa razón había llegado a ser esclavo. Había alguien que por gracia llegaba y le pagaba su deuda. ¿No le recuerda eso algo? ¿No le recuerda que Cristo pagó nuestra deuda? Que Cristo nos ha comprado. Allí mismo Pablo lo dice: fuisteis comprados por precio, dice. El precio de la muerte del Señor Jesucristo, de su sangre, de la cruz, del Calvario, su sacrificio. Por ese precio fuimos comprados. Entonces, por esa razón somos libres, porque Cristo ya pagó nuestra deuda. Entonces, en ese caso de los creyentes que llegaban al evangelio siendo esclavos, no te des cuidado, dice, pero si puedes hacerte libre, si alguien puede pagar tu deuda, dice, procúralo más. Y el versículo 22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, allí dice, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, ahora dice, esclavo es de Cristo. Usted y yo somos esclavos del Señor. Somos esclavos de Cristo. Lógicamente soy libre del pecado, de la muerte, de la condenación, soy libre. Pero ahora vengo a ser esclavo de Cristo Jesús. Ahora sigo las órdenes de mi amado Señor. Ahora ya no me manejo solo.
dejo que el Espíritu Santo de Dios me guíe. Los apóstoles, cuando iban a predicar a tal ciudad, ellos dicen, el Espíritu, en algunas ocasiones el Espíritu no permitió que fuésemos a esa ciudad, dice. Les desviaba el camino el Espíritu de Dios. Iban para otra ciudad, porque ahí estaba el Espíritu de Dios guiando a los apóstoles. Ese mismo Espíritu Santo es el que nos guía a nosotros, porque ya no nos gobernamos a nosotros mismos, sino que ahora somos esclavos del Señor, somos esclavos de Cristo. No seamos renuentes, no seamos rebeldes, no seamos malos esclavos. El mal siervo, aquel que reniega por todo, aquel que quizás hace las cosas, pero las hace renegando, las hace de mala gana. Dice, hoy no tengo ganas de servir, hoy no tengo ganas de servir, pero ni modo, me han programado para servir, entonces tengo que ir a servirle a Dios. Ni modo, me toca, entonces tengo que ir de todas maneras. Entonces allí está siendo un mal esclavo, una mala esclava, una mala sierva, un mal siervo. Lo que Dios quiere es un buen siervo que en lo poco le sea fiel. Eso es lo que espera el Señor de nosotros. ¿Para qué? Para que entremos ¿a dónde? En el gozo de nuestro Señor, en el gozo de mi salvación, de su salvación. Entonces seamos buenos esclavos, porque somos libres en el Señor. Somos libres en el Señor, pero esclavos de Él, ¿verdad? Esclavos de Cristo. Y dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Es decir, bueno, si ya eres libre, en ese tiempo el que no era esclavo, aquel que era libre, no tenía deuda, no era nada, dice, no se hagan esclavos de los hombres. En otras palabras, no se endeuden, no agarren otra deuda, otro crédito, otro préstamo, no, porque volverán a ser esclavos otra vez de eso. Se volverán esclavos nuevamente. Ahora diciéndolo en nuestra, como cristianos, no volvamos a ser esclavos del pecado. No volvamos, hermanos o hermanas, a hacer lo mismo que hacíamos antes. Es que ya no somos esclavos del pecado. Ya no soy esclavo del temor, dice la alabanza, ¿verdad? Ya no soy esclavo del temor. Ahora soy ¿qué? Hijo de Dios, dice. Ahora, y solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre. Eso es lo que dice el hermano que cantó esa alabanza. Entonces ya no somos esclavos del miedo, del temor, del pecado. Ya no lo somos. Entonces, no volvamos atrás, no volvamos al tiempo de esclavitud. No volvamos a hacer las mismas cosas que nos quitaban el sueño. Si usted ya está endeudado, ¿para qué va a agarrar otra deuda más? Eso es lo que hacen muchos. Tiene una deuda, pero para salir de esta deuda, entonces quiero otra. Simplemente lo que ha hecho es trasladar la deuda, pero siempre está en la misma situación. Hay que procurar, hermanos, ahorrar e invertir. De esa manera es que va a salir de esa situación. Si no, seguirá allí siempre esclavo de los bancos, del crédito, del usurero, de la niña Juanita, del hermano tal, porque hermano le dicen a cualquier persona. Pero no, dice, hemos sido comprados por precio, así que no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Entonces, estos dos ejemplos que hemos puesto, la esclavitud, la circuncisión, son ejemplos que Pablo está diciendo, bueno, en la situación que sea que estén, así sírvanle al Señor. Ahora bien, si alguien llegara pidiendo un consejo y se acercara a usted, hermano o hermana, y le preguntara, fíjese que yo ahora acabo de recibir a Cristo, acabo de aceptar al Señor como mi Salvador, pero fíjese, le quiero comentar algo. Quiero comentarle de que yo con la persona que estoy viviendo no es mi esposa, no es mi esposo, sea hombre o mujer. Con la persona con quien estoy viviendo no es mi esposo. Pero sí, yo un día me casé. Un día estuve casado, pero nos separamos y no nos divorciamos. Es decir, todavía sigo casado con esa persona, ese hombre, esa mujer, pero estoy viviendo con alguien más.
¿qué me aconsejaría usted hacer? ¿Qué le aconsejaríamos? Alguien podría aconsejar, bueno, usted lo que tiene que hacer es dejar a esa persona con la que está, porque esa mujer o ese hombre no es su esposo, no es su esposa. Tiene que dejarla y volver a reconquistar a la que es su esposa o al que es su esposo. Ese puede ser un consejo. Otro le puede aconsejar, no, usted lo que debe de hacer es divorciarse de su esposa, divorciarse y ahora volverse a casar ya con la persona que ahora está viviendo. Y de esa manera usted ya se va a poder bautizar y ya le va a poder servir a Dios. ¿Cuál de los dos aconsejaría a usted? ¿Cuál de los dos consejos? ¿O qué le diría a una persona así? ¿Qué le diría a usted? Fíjese que hay cosas que uno del otro lado, el que va a dar el consejo, hay cosas que uno no puede ver, hay cosas que uno no puede entender. Solo las entiende quien las está viviendo. Solo las comprende plenamente aquella persona que está en esa situación. Entonces usted le puede dar uno de los dos consejos, ya sea que se divorcie de su esposa y ahora se vuelve a casar con esta mujer para poder arreglar sus cosas, ya sea que le dé ese consejo o que le dé el otro. No, deje a esa mujer y vuelva ya con su esposa a reconquistarla. Al final, ¿sabe quién va a tomar la decisión? Esa persona que lo está viviendo, porque ella entiende mejor su situación, ella entiende mejor, él entiende qué es más factible para él o para ella. Un caso que yo escuché, eso no lo conozco en primera persona, sino que sí me lo comentaron, de que pasó esa situación. Lo que le estoy contando sucedió así. Un hermano creyó en el Señor, pero estaba viviendo con una mujer que no era su esposa, sino que él estaba casado. El quien le dio el consejo le dijo, divórciese y cásese con la que ahora está viviendo. Ese fue el consejo que le dio ese pastor. Pero el hombre le dijo y le enseñó lo que aquí dice Primera de Corintios, esto que hemos estado hablando, que en la posición o en la condición que esté, que así se quedara. Eso es lo que allí dice, que procure seguir sirviéndole al Señor así como Dios le ha llamado. Entonces eso le aconsejó el pastor, de que se divorciara y que pues siguiera con la persona con la que estaba. Ese fue el consejo. Pero el hombre le dijo, sí es cierto, le dijo, sí, la palabra de Dios lo dice y lo he entendido claramente, le dijo él. He entendido lo que ahí usted me ha explicado y que es correcto hacer eso. Pero ¿sabe qué? Le dijo el hombre, yo creo que lo que voy a hacer, le dijo, y lo que siento en mi corazón es dejar a la persona con la que estoy viviendo y reconquistar a la que es mi esposa. Eso decidió él. El pastor le dio el otro consejo, pero él decidió pues dejar a esa persona y ir a reconquistar a su esposa. Y al final de la historia, ¿sabe qué es lo que pasó? Este hombre logró reconquistar a su esposa, volvió nuevamente con ella. Le costó mucho porque se habían separado por cuestión de que él era alcohólico, de que él era un hombre perverso. Pero cuando llegó a Cristo, él tuvo fe y perseveró para recuperar su matrimonio, y lo hizo así. Logró poder recuperar su matrimonio. Pero esa decisión la tomó esa persona porque él entendía, y para su situación él comprendió de que eso era lo mejor para él, y eso hizo. Si hubiera hecho lo otro, ¿estaba correcto o no? Él lo iba a comprender mejor. Entonces hay cosas donde, bueno, nosotros agarramos la Biblia y le decimos a todos los hermanos, hermanas, bueno, esto enseña la Biblia, esto es lo que la Biblia dice. Fíjese, usted debe hacer esto y lo otro. Y esa persona dice, sí es cierto, pero mi corazón y mi fe y Dios me pone el sentir de que yo haga eso. Y esa persona pues seguirá en su fe y en lo que esa persona cree que es lo mejor para él o para ella. Entonces acá la respuesta va en eso, de que sea la condición
en la que nos encontró el Señor, porque no fue que nosotros fuimos al Señor, no, Él nos llamó, Él nos amó primero. Nuestra vida era un desastre completo, pero Él viene y sabe lo que hace, recoge todos los pedazos que es nuestra vida. Todos esos pedazos, todo lo que destrozamos nuestro corazón, viene Él y lo reconstruye y nos hace unas nuevas personas. Entonces, en esa condición, sea como sea, si lo llamó soltero Dios, si lo ha llamado soltero, allí usted tiene la libertad de encontrar una esposa o un esposo, porque nunca se ha casado. Si usted quiere, pues está en la libertad de encontrar un esposo o una esposa. Si usted dice, no, yo he creído en el Señor ahora que soy viudo, soy viuda, soy una persona, ya falleció mi esposo o mi esposa. Si usted quiere quedarse así, qué bueno. Y Pablo dice, eso sería mejor, que se quede sin casarse otra vez, sírvale al Señor. Pero si alguien viudo o viuda quiere volver a casarse, también está en la libertad de hacerlo. Entonces, eso es lo que Pablo ha estado respondiendo acá a las preguntas de los hermanos. Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a darle gracias a Dios. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios, esta enseñanza, estos estudios que tú estás, Señor, dando a tu iglesia. La iglesia está sedienta de conocimiento. Tu palabra también dice de que el pueblo a veces perece por falta de conocimiento. Muchas veces el pueblo comete muchos errores por no comprender lo que tu palabra nos enseña. Muchas veces la iglesia se ve envuelta en situaciones muy complicadas que le hacen llorar, le hacen angustiarse por falta de conocimiento. Pero hoy, Señor, tu palabra nos está aconsejando qué debemos hacer en estos casos, cómo debemos manejar, que seamos libres, Señor, para ti, Señor Jesús, que ya no seamos esclavos del pecado, sino que seamos libres en ti, Señor Jesús, pero también vernos como esclavos, pero ahora de ti, Señor Jesús, donde obedecemos tu palabra, donde creemos de que tú eres nuestro amo y Señor, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Salvador, que nos has comprado por precio, que ya pagaste esa deuda. Yo quiero hacer ese llamado. Si alguien se siente endeudado por el pecado, se siente esclavo del pecado, hoy la noticia es para que usted pueda ser libre del pecado. Cristo le hará libre. Si usted quiere recibir a Cristo como su Salvador por primera vez, o si quisiera reconciliarse con el Señor y que las cadenas sean rotas, hoy Cristo lo hará libre. Solo levante su mano en señal que quiere recibir al Señor como su Salvador o reconciliarse con Cristo, porque por precio lo comprará el Señor, lo hará libre del pecado, libre para Cristo, libre para servirle, para amar al Señor, y no habrá nada que le cargue. Y no importa la situación que está. Usted quizás dice, no, pero yo no estoy casado, pero es que yo estoy viviendo esta situación. Aquí la enseñanza es, sea la condición en la que estás, ven a Jesús, ven al Señor. Él ordenará su vida, Él ordenará su vida, su corazón, su familia. Él lo unirá en matrimonio, quizás Él lo hará santificado, Él lo acercará al Señor. Solo levante sus manos y señale que quiere hacerlo. Si no, le damos las gracias a nuestro Dios por esta enseñanza, y sigue añadiendo más, Señor, más conocimiento de tu palabra a nosotros, que la buscamos, que buscamos esa enseñanza tuya, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie, hermanos, para finalizar este culto. No sin antes dar unos anuncios. El día domingo, culto general a las
3 de la tarde. Y el día lunes hay una actividad para los padres. Yo creo que ya les han llegado a hacer una invitación a algunos, y a otros se los van a hacer siempre para el día lunes a las 5 de la tarde en este lugar. Esos serían los anuncios. Y el martes pues culto de oración, y el jueves, si Dios nos permite, estaremos de nuevo en el culto de estudio bíblico. Cerremos nuestros ojos y oramos al Señor. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de estar aquí. Gracias por el consejo de tu palabra, gracias por tu presencia que ha sido real para nosotros en esta noche, Señor. Y ahora nos disponemos al retorno a nuestras casas, Señor. Te pedimos que apartes todo estorbo al enemigo donde hemos de pasar, Señor. Cuídanos, guárdanos, danos un buen descanso, un descanso reparador para mañana poder emprender nuestras labores. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Y el pueblo del Señor dice, amén.